¿Se ha preguntado alguna vez si la popularidad de una iglesia significa realmente que va por buen camino? En un mundo en el que los grandes templos y las multitudes se consideran signos de éxito, muchos cristianos caen en la trampa de pensar que el tamaño y la prosperidad de una iglesia indican la aprobación divina. Sin embargo, lo que realmente define a una iglesia fiel a Dios va mucho más allá de los números y la riqueza. La verdadera pregunta es: ¿está esta iglesia realmente alineada con las enseñanzas bíblicas? Si su iglesia está haciendo cualquiera de estas 5 cosas, usted debe correr, no solo marcharte, sino huir muy lejos. Algunas prácticas comunes en las iglesias modernas son profundamente problemáticas, y muchas de ellas tienen más que ver con agradar al mundo que con agradar a Dios. Si estás en una iglesia que se está alejando del verdadero propósito de la fe cristiana, lo mejor es buscar un lugar que esté más comprometido con los principios de la Biblia. Primera, iglesias megaprósperas. El primer punto que hay que vigilar es la excesiva atención a la prosperidad material. Muchas iglesias, especialmente las llamadas megaiglesias, hablan incesantemente de riqueza, éxito financiero y realización personal. En lugar de dar prioridad a la espiritualidad, la oración y la salvación, predican sobre cómo obtener bienes materiales, lo que puede hacer que los miembros se centren más en lo terrenal que en lo eterno. La Biblia habla de prosperidad, sí, pero no en el sentido de acumular riquezas. El objetivo principal de una iglesia no debe ser enriquecer a sus miembros, sino conducirlos a la salvación y a la intimidad con Dios. Jesús dijo en Mateo 6:19-21 que debemos acumular tesoros en el cielo, no en la tierra, y que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Si la iglesia está más preocupada por enseñar prosperidad material que por llevar a la gente al conocimiento de Dios, algo va muy mal. 2. Iglesias con un movimiento favorable al fiscal. El segundo punto se refiere a las iglesias que intentan ser excesivamente relevantes para el mundo, adoptando a menudo comportamientos y prácticas contemporáneos para atraer a la gente, especialmente a quienes no son cristianos. Este movimiento de iglesias amigas de los buscadores comenzó en las décadas de 1980 y 1990, cuando algunas iglesias trataron de adaptarse a los gustos del mundo para atraer a un público mayor, sacrificando a menudo los principios bíblicos en el proceso. El problema es que, al intentar parecerse al mundo, estas iglesias acaban dejando de lado las claras enseñanzas de la Biblia y la verdad del Evangelio. Empiezan a minimizar o incluso ignorar cuestiones importantes como el pecado, la moralidad y la santidad. En lugar de centrarse en el arrepentimiento y la salvación, se concentran en ser agradables y aceptables para los estándares de la sociedad moderna. Este puede debilitar el verdadero mensaje del Evangelio y engañar a los creyentes haciéndoles creer que pueden seguir a Cristo sin hacer cambios reales en sus vidas. La Biblia nos llama a estar separados del mundo, no a conformarnos a sus normas. Romanos 12:2. Si su iglesia está más preocupada por complacer al mundo que por ser fiel a Dios y al Evangelio, es hora de reconsiderarlo. La misión de la iglesia es salvar almas, no complacer a la cultura secular. Tercer punto. Culto a la personalidad del pastor. Iglesias con pastores famosos. El tercer punto es el culto a la personalidad de los pastores, algo cada vez más común en algunas iglesias. En lugar de centrarse en Cristo y en las enseñanzas bíblicas, estas iglesias ponen a sus pastores en el centro del culto, convirtiéndolos en celebridades e iconos de la fe. Cuando esto ocurre, los miembros empiezan a ver a los pastores como figuras intachables
con un poder casi divino, lo que conduce a una distorsión de la verdadera fe cristiana. Es un error peligroso poner a cualquier ser humano en el lugar de Cristo. Cuando la atención de una iglesia se dirige hacia el pastor, en lugar de hacia el Señor, la fe de los fieles puede arraigarse en una persona, en lugar de en la palabra de Dios. Esto crea un ambiente en el que el pastor es visto como la autoridad final, en lugar de ser un simple siervo de Dios que debe guiar a la congregación de acuerdo con las Escrituras. La Biblia nos recuerda que nuestro Maestro, Cristo, es uno, Mateo 23:8, y que no se debe adorar ni poner en un pedestal a ningún ser humano. El centro de atención de toda la Iglesia debe ser Jesucristo, no la personalidad de ningún pastor. Si te das cuenta de que tu iglesia está más preocupada por la fama del pastor que por glorificar a Cristo, es hora de que reconsideres dónde te estás alimentando espiritualmente. Cuarto punto, es la creciente falta de énfasis en la oración y la búsqueda de intimidad espiritual con Dios. En muchas iglesias modernas, la oración se ha dejado de lado en favor del entretenimiento, las actividades sociales o incluso los actos personales de motivación. Aunque la palabra de Dios y la evangelización son importantes, Jesús dejó claro que la casa de Dios debe ser una casa de oración. Mateo 21:13. Por desgracia, muchas iglesias han descuidado esta práctica vital, haciendo que los miembros se centren más en la diversión y la comodidad que en el verdadero propósito del culto. Es esencial recordar que la oración es nuestra principal conexión con Dios. En Hechos 4:23-31, después de que los apóstoles Pedro y Juan fueran arrestados, la respuesta inmediata de la Iglesia no fue la protesta organizada o la acción política, sino la oración unificada. Se unieron para clamar a Dios, buscando su ayuda y guía en tiempos de persecución. Esto demuestra la importancia de la oración en la vida de la Iglesia primitiva. Cuando tenían dificultades, rezaban. Cuando eran perseguidos, oraban. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Tu interacción es muy importante para nosotros, para que podamos seguir trayéndote más contenido que fortalezca tu fe. Cuando se enfrentaban a problemas graves, rezaban. Esto era fundamental en su camino con Dios. Hoy en día, algunas iglesias se preocupan más por entretener a sus miembros que por enseñarles a orar. La música, los conciertos y los eventos se han convertido en la atracción principal, mientras que la oración verdadera y sincera ha pasado a un segundo plano. No hay nada malo en los momentos de alabanza, pero si ésta se convierte en la única práctica en la iglesia, algo está fallando. La oración debería ser el corazón de nuestra vida espiritual. La Biblia nos exhorta a orar sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Pero en algunas iglesias, la oración se ha convertido en un mero ritual o en una práctica esporádica, en lugar de ser una prioridad constante. Cuando una iglesia descuida la oración, comienza a alejarse de su verdadero propósito. La oración no solo consiste en pedir a Dios lo que necesitamos, sino que también es un medio de adoración y una oportunidad para alinearnos con su voluntad. En una iglesia que no reza, la presencia de Dios puede llegar a estar ausente, y eso es una gran tragedia, porque la oración es la forma en que conectamos con el poder de Dios para transformar nuestras vidas y comunidades. La falta de oración también puede llevar a centrarse excesivamente en prácticas mundanas, como el entretenimiento y la búsqueda de estatus social, en lugar de buscar el reino de Dios. El problema es que cuando se descuida la oración, la iglesia se asemeja más a un club social o a una institución que a una verdadera comunidad de creyentes comprometidos con el propósito de glorificar a Dios.
Esto sucede cuando la Iglesia queda atrapada en las cosas temporales y pierde de vista lo que es eterno. Si su Iglesia no está invirtiendo tiempo en la oración, si no está enseñando a sus miembros a buscar la presencia de Dios de una manera constante y dedicada, usted está en un lugar que probablemente se está alejando de la verdad. La oración es lo que nos mantiene espiritualmente fuertes. Es a través de la oración que encontramos consuelo, dirección y fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Sin ella, la Iglesia pierde su poder transformador. Dios nos invita a una vida de oración constante, y si nuestra Iglesia no está haciendo de esto una prioridad, es hora de reconsiderar dónde te estás alimentando espiritualmente. La oración es una disciplina que debemos cultivar en nuestra vida personal y colectiva. Cuando oramos, nos alineamos con la voluntad de Dios y encontramos verdadera paz y dirección. Y cuando una iglesia se convierte en una verdadera casa de oración, no solo edifica a sus miembros, sino que también se convierte en un faro de luz para aquellos que aún no conocen a Cristo. 5. Descuido del mundo espiritual. El quinto y último punto trata del descuido del mundo espiritual, que es uno de los mayores problemas de muchas iglesias modernas. Si usted asiste a una iglesia en la que se ignora o minimiza la realidad espiritual, es una clara señal de que algo va muy mal. La Biblia habla claramente de la existencia de fuerzas espirituales malignas y del conflicto al que se enfrentan los cristianos en este mundo. Pero muchas iglesias contemporáneas prefieren evitar este tema, pensando que puede resultar incómodo o incluso irrelevante para la fe moderna. No se puede ignorar la realidad del mundo espiritual, porque la Biblia nunca lo ha hecho. En Efesios 6:12, Pablo nos advierte: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este es un claro recordatorio de que, como cristianos, estamos involucrados en una batalla espiritual, y las fuerzas del mal están activas y tratando de llevar al pueblo de Dios por mal camino. Desgraciadamente, muchas iglesias, sobre todo las que intentan ser demasiado mundanas, evitan el tema de las fuerzas espirituales malignas, como los demonios y los espíritus inmundos. Prefieren hablar de temas más agradables, como la prosperidad financiera y la realización personal, pero no abordan la necesidad de estar preparados para las batallas espirituales diarias. Esto no significa que debamos vivir atemorizados u obsesionados con las fuerzas de las tinieblas, pero es esencial reconocer que la lucha espiritual forma parte de la vida cristiana. Cuando una iglesia ignora esto, debilita a sus miembros, que se vuelven vulnerables a los ataques espirituales. La Biblia también nos instruye sobre cómo combatir estas fuerzas espirituales, mediante la oración, la palabra de Dios y la autoridad que tenemos en Cristo. Jesús nos ha dado autoridad sobre los demonios y las fuerzas del mal, como está escrito en Lucas 10:19. He aquí, yo os doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sin embargo, si la Iglesia no enseña a sus miembros acerca del poder de Cristo sobre el mal, está fallando en equiparlos adecuadamente para enfrentar estas batallas espirituales. Además, muchas personas son atacadas por estos espíritus y fuerzas malignas en su vida diaria, enfrentándose a problemas de opresión, adicciones y miedos. Y si sus iglesias no les guían ni les ayudan a tratar estos problemas espirituales, quedan desamparadas. Las iglesias que no se ocupan del mundo espiritual y no enseñan la importancia de la oración espiritual, el ayuno y el poder del nombre de Jesús para la liberación, no están cumpliendo la misión que Cristo nos encomendó
de llevar libertad y sanación a las personas. La Biblia nunca ha sido tímida a la hora de hablar de la guerra espiritual. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 10:4-5, nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas, para destruir argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si su Iglesia evita estas enseñanzas y no habla de cómo los cristianos deben prepararse para la batalla espiritual, corra. Esta es una advertencia para que te mantengas alejado de una Iglesia que no está cumpliendo con su misión de enseñar y fortalecer a los creyentes para los desafíos espirituales. La lucha espiritual es real y debemos estar preparados. No podemos ignorar el mundo espiritual y sus peligros. El nombre de Jesús tiene poder y es a través de él que encontramos la victoria. Así que si su Iglesia no le está enseñando acerca de la batalla espiritual, y si usted no está siendo preparado para resistir los ataques del enemigo, es hora de reconsiderar dónde está recibiendo su alimento espiritual. Vaya a una iglesia que le enseñe la verdad sobre el mundo espiritual y le capacite para luchar con la fuerza y la autoridad de Cristo. Gracias por vernos. No olvides suscribirte al canal y darle a me gusta a este vídeo para apoyarnos. Activa la campana de notificaciones para ser el primero en recibir nuevos contenidos como este. Ayuda a difundir el mensaje de Cristo. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan ser tocadas por la palabra de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente. Amén.